noches, mi nombre es Julieta Ortega, soy parte del equipo de maestros de la Escuela Bíblica en Línea. Gracias por ser parte de este curso. Hoy vamos a estudiar por qué creemos que Jesús es el Salvador. Y para ello vamos a introducirnos en las Escrituras. Así que le invito a que tenga con usted un cuaderno y pluma para que apunte los versículos que estaremos mencionando. Así usted podrá volverlos a estudiar más adelante. Y para eso vamos a introducirnos en la primera parte, que es ¿por qué Jesús es el prometido? Vamos a irnos a las Escrituras de Salmo 45:7. Tú amas la justicia y odias la maldad, por eso Dios te escogió. A ti y no a tus compañeros, tu Dios te ungió con perfume de alegría. Vemos aquí desde el principio de la Biblia que podemos leer el plan de Dios para la humanidad. Crea al ser humano para que disfrute la vida. Esto lo puede usted leer en Génesis 1:28. Y vemos también cómo el ser humano cae en pecado. La primer pareja viola los mandamientos divinos. Génesis 3:5. Después de este acto, Dios va en busca del ser humano con el propósito de restaurarlo a su primer plan. Así que Dios, a través del pueblo escogido, Israel, hace llamados como Abraham, Moisés, Josué, por nombrar algunos, para restaurar lo que se perdió en el principio, la relación de Dios con el hombre. El Mesías, entre los hebreos, era un salvador y libertador a quien esperaban como el prometido por Dios a través de los profetas. En ese Mesías esperado se conjugaron las atribuciones del rey, profeta, sacerdote y salvador, y que ejercería su ministerio con toda la humanidad, particularmente con aquellos que le recibiesen como salvador. Los judíos conservaron fielmente las profecías, muchas de las cuales predecían a un redentor que había de sufrir y morir. Este siervo sufriente fue magistralmente profetizado y cumplido en Cristo Jesús, de acuerdo a lo anunciado en Isaías 53. Sin embargo, los judíos, a pesar de su tormentosa historia llena de invasiones, guerras y deportaciones, mantuvieron en forma rigurosa la esperanza de la venida del Mesías. Lastimosamente, esperaban un Mesías. Confusiones políticas, militares, de acuerdo a los reinos de este mundo. Se opacó en ellos la función profética salvadora del Mesías. De tal manera que cuando apareció el Mesías, Jesucristo, la mayoría de las autoridades religiosas, así como la gente del pueblo, no pudieron percibir en él el Mesías, y a pesar de la excelencia, majestuosidad de la persona de Jesús, su mensaje, sus obras y señales, no lo reconocieron. Así que encontramos en el tiempo de Jesús que el pueblo estaba dividido en tres diferentes grupos que sostienen doctrinas diversas, como los saduceos, que custodiaban el sistema sacerdotal y dominaban el sumo sacerdocio, el templo de Jerusalén y todo el aparato cultivo de Judá. Llevaban a cabo sacrificios de animales y otros rituales que buscaban la comunión entre Dios y la humanidad. Los otros, fariseos, ellos dominaban las sinagogas, afirmaban la importancia de Dios estudiando las Sagradas Escrituras y la interpretación bíblica de los rabinos. Procuraban la comunión con Dios por medio del estudio bíblico y trataban de cumplir, 633 leyes que los rabinos afirmaban se encontraban en la Biblia hebrea. Además de estos grupos encontramos otros como los esenios. Ellos eran un grupo que acusaba el judaísmo normativo de corrupción y colaboración con el Imperio Romano. Los judíos alejandrinos, estos buscaban armonizar las enseñanzas bíblicas con la filosofía griega. Y otros grupos revolucionarios que buscaban liberar al pueblo de Israel por medio de la lucha armada. Pero escuche, ninguno de esos grupos cumplía a plenitud con la visión profética de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Así que, a pesar de tener líderes religiosos, la gente del pueblo esperaba la llegada de un Mesías, es decir, un líder ungido por Dios de manera especial. Así que encontramos que Jesucristo es la manifestación de la justicia de Dios en el mundo. Él es el mediador prometido del nuevo pacto por Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ellos mencionan que por medio de su obra de Jesucristo podemos restaurar nuestra relación con Dios, rota a causa de las consecuencias del pecado. El Antiguo Testamento contiene más de 300 profecías redactadas al tiempo de Jesús o después de él, y por lo tanto se cumplen en sí misma. Así que con esto nosotros nos acercamos a lo que estamos hablando acerca de las profecías de Jesucristo. Y su primer palabra para esta noche es 300 profecías. Recuerde no ponerla en el chat y enviármela con las otras dos que le daré más adelante.
vamos a hablar acerca de 3 profecías, no de 300, solo de 3. Y ellas se han cumplido en el Mesías. Y la primera profecía es acerca del Antiguo Testamento y que se cumple en él, es acerca de su nacimiento. El concepto de nacimiento virginal de Jesús concuerda con la manera en que se haya prescrito la entrada de Mesías en el Antiguo Testamento. La primera profecía concerniente a la venida de Jesucristo se halla en Génesis 3:15, donde Dios dice: la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. De este modo, el libertador vendría de la simiente de la mujer, no de la simiente del hombre. En Isaías 7:14 declara que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La referencia aquí es muy específica, la Virgen. Esto de manera muy lógica se refiere a la mujer de Génesis 3:15. También en Isaías 7:14 se dice que el nacimiento sería una señal del Señor mismo. Esto ciertamente es único en el sentido en que no sería un nacimiento ordinario. Así podemos ver que la doctrina del nacimiento virginal presentada en los evangelios está de acuerdo con la más primitiva enseñanzas escriturales. María está comprometida con José, el cual está en pleno conocimiento de todo. Entonces, tenemos puntos que nos enseñan de manera clave la historia que algunos ya conocemos. Jesús nació en los últimos días de Herodes, fue concebido por el Espíritu Santo, su madre fue virgen y estaba prometida a José. José era de la casa y del linaje de David, y también Jesús nació en Belén. Otro punto es que Jesús fue llamado por instrucción divina. Esto lo vemos todos en Mateo, y al mismo tiempo otros puntos como que se declaró que era un Salvador. José conocía de antemano la condición de María y la causa. José tomó a María en calidad de esposa y asumió plenamente las responsabilidades paternales para con el hijo de ella. La anunciación y el nacimiento fueron antecedidos por revelaciones y visiones. Todos estos puntos los encontramos en los evangelios de Mateo y Lucas, y con eso cerramos la profecía acerca de su nacimiento. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca de las profecías de su naturaleza, que Jesús es eterno. Vamos a aprender un poquito por qué Jesús es eterno, y esto lo vamos a encontrar en Colosenses 1:17, donde dice que Jesús existía desde antes de todas las cosas y en él todas las cosas existen. Colosenses 1:17. Pero lo vamos a comparar con la profecía de donde dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Así que en Miqueas la existencia en general del Mesías antes de su nacimiento temporal en Belén es declarada aquí, como también es su eternidad. El profeta Miqueas enfatiza el hecho de que el Mesías nacería de la tribu de Judá. No solo sería el Señor de Israel, sino alguien que existe desde el principio, es decir, desde la eternidad. Esa profecía de Miqueas fue citada por los escribas cuando Herodes le preguntó dónde nacería el Cristo. Y usted lo puede encontrar en Mateo 2, del 4-6. Ahora vamos a hablar acerca de que Dios declaró: este es mi hijo. El concepto de que Dios envió a su hijo a la tierra es asombrosa. El mismo Dios declaró que Jesús es su hijo durante su ministerio, públicamente desde los cielos. Imagínense usted el asombro de los que oyeron el anuncio. Tú eres mi hijo amado, tengo complacencia, proclamó una voz de los cielos en el momento que era bautizado. Lucas 3:22 nos enseña que en ese momento el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como paloma desde los cielos que se abrieron sobre él. Ahora, Mateo 17:15 nos enseña: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Proclamó una voz desde las nubes que los cubría cuando Jesús y 3 de sus discípulos estaban juntos en el monte de la Transfiguración. Pedro, Santiago y Juan estaban con Jesús en ese monte. Años más tarde, Pedro, aún asombrado de lo que había visto y oído, escribe una carta a la iglesia acerca de lo que vivió ese día, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria,
Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1, 16, 18. Es aquí donde vemos el cumplimiento de las profecías mesiánicas de Salmo 2:7. Yo proclamo el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. En Isaías 42:2 vemos: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Estos hechos testifican que Dios mismo ha proclamado que Jesús de Nazaret es su amado. Hijo de Dios, habla con claridad sobre la identidad de Jesús. No es uno entre otros. Jesús es el único Salvador y Señor. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de que Jesús es nacido en Belén. Y dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6. Si volvemos a la profecía de Miqueas 5:2, de la que Mateo está citando, aquí vemos que es una referencia al rey Mesías que había de venir. Así lo entendían perfectamente los escribas y los principales sacerdotes cuando Herodes les consultó sobre el asunto. Pero, ¿por qué profetizó Miqueas que el Mesías habría de nacer en Belén? Por una razón. En Belén había nacido otro gran rey, David, y Dios le había prometido que su casa ocuparía el trono de Israel para siempre. Además, Dios había dicho que nacería de su linaje un rey mucho más glorioso, aunque David. Eso lo encuentra usted en 2 de Samuel 7, 12, 17. Por lo tanto, es totalmente apropiado que Jesús nazca en Belén, la ciudad de David. En nuestra segunda frase de hoy es ciudad de David. Así que le encargo que usted no lo ponga en el chat, sino que lo mande a mi correo, por favor, o a mi buzón. Gracias. Así Dios muestra públicamente que el niño es el Mesías, porque Belén es el lugar de nacimiento de los reyes, ungidos por Dios. Así que Jesús es revelado como el gran hijo de David en Mateo 1:1. Así, de esta manera se establece la naturaleza real y, por supuesto, se cumple la profecía de Miqueas. Jesús debía de nacer en Belén a fin de ser rey, y no fue por casualidad que el decreto de César Augusto hizo que se cumpliera el propósito de Dios. Fue por designio divino que Jesús naciera en Belén y no en Nazaret, para ser muy propio que Belén, cuyo nombre significa casa de pan, sea el lugar de nacimiento de quien se llamó a sí mismo: yo soy el pan de vida. Juan 6:35 nos lo menciona. Dice: pero tú, oh Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Es así como vemos el cumplimiento de las profecías acerca de su nacimiento como Salvador. Y su tercera palabra para esta noche es Admirable Consejero. Ahora vamos a hablar acerca de su ministerio. Jesús predicaba el Evangelio de Dios. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35, lo puede usted encontrar. Y nosotros vemos que el libro de Marcos resume el mensaje que proclamaba Jesús, el Evangelio del reino de Dios. O en las propias palabras de Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este mensaje condujo a sus primeros oyentes a volverse a las escrituras que habían oído en las sinagogas y que algunos de ellos habían entendido en su verdadero sentido religioso. Jesús llamó a sus oyentes a que abandonaran el pecado y a sentir pesar por haberse apartado de Dios, y de que por fe confiarían en el único que ofrece el perdón. Estas, mis hermanos, son las buenas nuevas que la humanidad necesita, ya sea en Galilea o donde vivamos nosotros. Así que entonces podemos ver a través de los evangelios cómo muestran la autoridad de Jesús, su naturaleza y la manifestación del reino de Dios por medio de su predicación, enseñanza y poder. No solo el aspecto presente, sino en el futuro. Mateo
nos enseña a través de sus capítulos 8 y 9 la autoridad mesiánica de Jesús. Él ha dejado sobrada evidencia para convencernos de que Jesús es el mensajero autorizado de Dios, el enviado, el esperado, el ungido, que ha venido para establecer el reino de Dios a través de su autoridad sobre enfermedades, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre los poderes ocultos, sobre el pecado y aún sobre la misma muerte. Es decir, que hemos visto que este rey es capaz de afrontar al gran usurpador, el diablo. Manda sobre las fuerzas del mal y ellas no tienen opción que obedecer. Con su sola palabra se quita la culpa del pecado. La meta de Jesús es llevar al cumplimiento su misión, la restauración del hombre con Dios a través del perdón de sus pecados. El pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2, y usted lo encuentra como cumplimiento en Mateo 4:16, 17. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Dios les bendiga.